elecciones en el Chaco y por primera vez en mucho tiempo el peronismo perdió en el Chaco en la figura de el gobernador Capitanich. Bueno, Juntos por el Cambio se alzó con las elecciones. Para analizar un poquito todo esto, lo tengo por videollamada a Andrés Bayone, que es coach y consultor, pero además es un amigo de muchísimos años y que nos pone muy contento que haya comenzado a desarrollar esta actividad. Andrés, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Chicos, no lo escucho. A ver, si podemos... ¿Ya? Ahora sí, ahora. Ahí vamos a arrancar de nuevo, claro, ahí vamos a arrancar de nuevo. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Ahora sí, Un perfecto. gusto, feliz de compartir este momento con vos y de estar en tu programa y compartiendo con tu amplia audiencia. Bueno, digo, en la amplia experiencia desde la faz periodística, desde tu función pública y demás, ahora has encarado esta nueva actividad, digo, con una experiencia tremenda, y qué mejor que charlar con vos de todo esto que está sucediendo, ¿no? Algunos dicen es un fenómeno cíclico que se produce cada tantos años, esto de ir dejando de lado modelos, pero me parece que en la Argentina también hemos tomado una postura, Andrés, no sé qué opinás vos, ¿no? Pero muy extremista, ¿no? De la izquierda a la derecha, sin pasar por ningún lado, y después castigamos a la derecha votando a la izquierda y castigamos a la izquierda votando a la derecha. ¿Cómo ves vos todo esto? Este fenómeno Milei, ¿no? Que es algo, para nuestra generación, es algo impensado, ¿no? Sí, en realidad hay que tomarlo como eso, Javier, como un fenómeno que se da, creo yo, por un cambio de época. Ujú. Esto ha impactado fuertemente, sobre todo en la clase política, ¿no? Que no termina de entenderlo. Primero, no lo vimos venir y después no se termina de entender. Bueno, Claro, son dos factores muy importantes. Primero, no se vio venir, ni lo vieron las encuestadoras más importantes del país, los consultores más importantes del país, porque hay que entender que el voto es absolutamente emocional. El voto no es racional. claro. Y cuando hoy, a 60 días de las elecciones, te preguntan a quién vas a votar, la respuesta es tal vez más racional que emocional. Analizás distintos factores que tienen mucho que ver con, bueno, con el futuro, con tus hijos, con la familia, con tu trabajo. Entonces esa respuesta racional a la hora de ir a votar, cuando estás adentro del cuarto oscuro, se transforma en un voto absolutamente emocional. Claro. Ahí es donde vos transmitís tu bronca, tu desazón, tus esperanzas en el futuro, y ahí es donde cambia el voto. Por eso es que no se lo vio venir a Milei. Pero también hay que entender el otro factor, que estamos en un cambio de época, que estamos en una nueva época que está absolutamente manejada por el Internet, por las redes sociales, por la inteligencia artificial. Y me parece que acá la extrema derecha, que es un fenómeno que viene desde hace, diría yo, más de una década, que se inició en España, en Europa, con Vox, que pasó por Estados Unidos con Trump, que tuvo también su introducción en Brasil a través de Bolsonaro y que hoy llega en la Argentina en la figura de Milei. Es un sistema que está absolutamente probado y que llega fundamentalmente a los jóvenes. Y cuando hablamos de jóvenes en la Argentina hoy, la mitad de nuestro padrón electoral es sub 45, son menores de 45 años, que además tiene otro factor también a tener en cuenta. Es la generación de la democracia, la generación que no vivió la década de la dictadura, ni la Claro, década militar, claro. ni la temporada, ni la época militar. Entonces tienen un pensamiento absolutamente distinto. Y ahí es donde enfoca este anarcocapitalismo, como le denominamos nosotros a este pensamiento filosófico y extremo de Milei, a través de las redes, a través del internet. Son chicos que no ven televisión, que no escuchan informativos, que se manejan con aplicaciones donde un discurso que tiene tres palabras mágicas, que son las que ha elegido este modelo, que es la libertad, que es la casta y que es fundamentalmente la libertad, la dolarización, perdón, libertad, dolarización y casta, estas tres palabras que ha elegido este sistema,
le llega a los jóvenes de manera directa y genera esta rebeldía que se ve reflejada en las urnas, ¿no? Exactamente, pero vos lo decías recién, ¿no? El problema es cuando vamos de un extremo al otro por el voto emocional y después nos damos cuenta que esa emocionalidad, esa bronca, ese decir, lo voy a castigar a y voy a votar al otro, después te das cuenta, a mí me pasó con Macri y yo lo digo siempre acá, yo voté a Macri para castigarla a Cristina y Macri me terminó destrozando, o sea, entonces vos decís, che, puta madre, ¿no? ¿Qué carajo nos pasa que somos tan malos los argentinos a la hora de ir a votar? Y un poco tal vez sea el fenómeno que vos planteás. Una cosa es la racionalidad con la que pensamos en su momento y después la emocionalidad con la que terminamos colocando el voto, ¿no? Bueno, pero en este pensamiento, que tenés razón y que lo comparto, no entra el pensamiento de los jóvenes. Claro. Los jóvenes piensan en que la libertad es romper todo. Claro. Y se ve reflejado en estas elecciones que vos estabas haciendo referencia recién, el resultado ayer en el Chaco, donde, bueno, ha habido un triunfo de Juntos por el Cambio, de Leandro el Zorro Sendero, que ha terminado con 16 años de poder de capitanicho, del peronismo, donde vuelve el radicalismo de alguna manera a gobernar Chaco, y que ha tenido algunos casos similares en San Luis, en San Juan, en Santa Cruz, en Chubut. Esto también nos está indicando que en la elección local hay una manera de pensar y en la elección nacional hay otra manera de pensar. Claro. Quizá en el voto local, donde está ganando Juntos por el Cambio, y que esto no se ve reflejado, es un error creer que el triunfo de Juntos por el Cambio en Santa Fe, o en Chaco, o en San Luis, o en San Juan, se va a ver reflejado en el voto a Patricia Bullrich. Esta es una elección absolutamente local, donde el pensamiento del ciudadano es quizá de mucho más cuidado, porque es lo que tengo en forma directa, porque es lo que me va a afectar en forma directa. Claro. Y ahora el voto nacional es un voto más libre, donde el pensamiento mayoritario está diciendo que se rompa todo, no queremos más la receta de los últimos 40 años de un sector político que es el que Milei denomina como la casta, y quizá podríamos decir la política tradicional, y quieren algo nuevo, sin saber qué va a ser ese algo nuevo, porque en realidad cuando vamos a ver la materia fina de las propuestas, no hay propuesta. Es saltar a un vacío que no sabemos qué nos va a deparar, sin hablar de que va a ser muy difícil la gobernabilidad de un gobierno, de un posible gobierno de Milei, sin lograr tener mayorías en ninguna de las dos cámaras, ¿no? Claro, ahora vos planteás esto de saltar al vacío, ¿no? Yo le decía el otro día a mis hijos, porque indudablemente tenemos son contemporáneos nuestros hijos, ¿no? El más grande mío me decía Francisco el otro día, no, Milei. Bueno, acá al lado mío lo tengo a Rodrigo, que tiene 20 años, que trabaja en redes con nosotros, que tiene la misma postura. Y yo les decía, chicos, Milei, no sé si por ahí yo también soy medio bruto para explicar, pero yo decía, Milei es como una escopeta de dos cartuchos que cae gatillada de culata al suelo, ¿viste? Se gatilla, sale el tiro y vos no sabés para dónde va a salir el tiro. Una cosa es lo que te dice, que es muy bonito lo que plantea, porque es una cuestión casi idílica, y otra cosa es que realmente todo eso se pueda consolidar, ¿no? Es muy difícil también del dicho al hecho, ¿no? Mira, yo he estado hablando mucho estos últimos días con quien estoy trabajando y va a formar parte forma parte de este equipo, que es un mercedino, que es un notable consultor político en Madrid, que es Walter El Piojo Magallanes, que vamos a estar haciendo el próximo viernes un vivo por las redes y seguramente una conferencia los primeros días de octubre explicando el fenómeno de la extrema derecha. Y es un sistema que es muy simple de entenderlo, ¿no? ¿Cómo le llega a la gente este sector con ese mensaje, que es el que te transmite tu hijo, el mismo mensaje que me transmite mi hijo a mí, que también lo sigue Milei y que su equipo de amigos de Córdoba también están detrás de este fenómeno? Es muy simple. Primero, que Milei logró en la Argentina una base de datos de 5 millones de jóvenes a través de la inteligencia artificial. Total. Con algo muy simple, que fue sortear su sueldo. Cuando comenzó a sortear su sueldo como diputado, cada persona que se inscribía para ese sorteo le entregaba sus datos personales, y a través de esa base de datos de 5 millones de argentinos comenzaron a llegarle en forma directa con el mensaje. Pero además
le incorporan ahora a todas sus redes sociales este sistema de inteligencia artificial que cada uno de los ciudadanos que entra a mirar un video, alguna red social de Milei, le quedan esos datos al equipo de Milei para llegarle de manera personal a cada teléfono de cada ciudadano argentino que está interesado en este fenómeno. Y a esto le agregan, por supuesto, un estudio de mercado donde van viendo cuáles son los intereses que tienen los jóvenes. ¿Quién va a discutir que los jóvenes quieren libertad? Pero por supuesto, nadie lo va a discutir. Obvio. Cuando hay un mensaje sobre la clase política argentina, que mucho ha hecho o hemos hecho la clase política argentina tradicional, para que llegue ese mensaje de alguna manera de estar pensando en un cambio o de falta de esperanza, bueno, plantea este término de la casta y tiene adhesión absolutamente. Y luego, los jóvenes, hay un gran reclamo de los jóvenes que es la falta de acceso a una vivienda, a un futuro, a poder comprarse un vehículo. Bueno, esto que tiene que ver con generar expectativas hacia el futuro, que con este sistema que plantea muy difícil de aplicar, casi te diría yo imposible de aplicar, de la dolarización que está planteando Milei, también capta ahí muchos adeptos. Pero esto tiene que ver con un fenómeno, te reitero, Javier, absolutamente nacional. Cuando uno ve lo local, los candidatos locales de Milei no tienen la adhesión. La adhesión es claro, Milei, solamente Milei. Y esa es toda la estructura que tiene. Es su nombre y es Javier Milei. Exactamente, y lo coincido plenamente con vos. Yo hoy a la mañana, cuando hacía la editorial, analizaba un poco y decía, che, realmente, por lo menos acá, la persona o la cara visible o su representante o la persona que encarna el proyecto de Milei, y es una persona que yo la conozco, chico, decía, ¿sabés qué pasa? Yo hace 30 años que estoy en esto, entonces nos conocemos, Andrés, el Bartolo ha pasado por todos lados. ¿Dónde me decís vos que tiene esa fijación en el proyecto socialista de Milei? No sé, qué sé yo. Inclusive hasta hay cuestionamientos internos dentro del propio Partido Libertario sobre si corresponde o no la figura del Bartolo al frente del partido acá. Por eso coincido con vos en que este es un producto con un marketing, por ahí me malexpreso, pero es como lo veo yo, con un marketing pero que está muy orientado. Y ese marketing es el personaje principal. Y el personaje principal es Milei. En torno a él gira todo. Absolutamente. También debemos decir, Javier, que es una expresión política que ha tenido una duración mínima, donde se ha expresado como gobierno, ¿no? Sí. Trump duró 4 años, Bolsonaro duró 4 años, tal vez Vox en España lleva 12 años, ha tenido un poco más de incidencia, pero en la última elección ha perdido 32 escaños en la legislatura española. Es un fenómeno que tiene un paso acotado, porque cuando llegan al poder ven que todo lo planteado es prácticamente imposible de llevar adelante si no hay lo esencial de la política, que es el diálogo. Cuando estás peleado con todos los sectores políticos, cuando cerrás el diálogo, cuando tu respuesta hacia los distintos sectores o pensamientos políticos es agresivo y crees ser el único que tiene la receta definitiva, es muy difícil a la hora de gobernar. Y en el caso de San Luis, esto que vos planteas es muy cierto y también se ha visto reflejado en las urnas, porque los candidatos locales en San Luis han tenido un corte de boleta de más de 15.000 cortes de boleta, de más de 15.000 cortes, con relación a la diferencia entre los votos que sacó Milei y sacaron los candidatos locales, que sin embargo también ha sido una muy buena elección, ¿no? Prácticamente les está asegurando el ingreso a ambas cámaras. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿y cómo lo ves vos al panorama nacional ahora ya si lo incorporamos a Massa y la incorporamos a Patricia Bullrich? Mira, por la encuesta que he estado viendo durante el fin de semana, me parece que Massa viene haciendo un trabajo muy fuerte exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. Este reflejo que trataron de sacar desde la reunión de Tucumán, que iban a tener apoyo en las distintas provincias, con los gobernadores y demás, no se ve reflejado en las encuestas. Sí ha mejorado bastante en la provincia de Buenos Aires, lo que le está dando prácticamente la posibilidad. Si Milei no llega al 45%, que no está llegando en este momento al 45%, faltan todavía 60 días, sí,
pero todavía no está ganando en primera vuelta, de ir más a un balotaje con Milei. Patricia está muy lejos, yo te diría que solamente un milagro podría ser de que Patricia pueda entrar al balotaje, Claro. por lo que el esquema hoy o el escenario hoy sería de segunda vuelta Milei-Massa, y me parece que ahí empieza otro partido, ¿no? Con el PRO y el radicalismo fuera de juego, Claro. y con el riesgo que significa un gobierno de esta extrema derecha que prácticamente hace desaparecer a los partidos tradicionales. Me parece que empieza en el balotaje entre Massa y Milei un partido diferente, un cuerpo a cuerpo diferente. Totalmente, totalmente. Andrés, recordémosle a la gente cuáles son las características o las condiciones que deberían plantearse para que no haya segunda vuelta. Más de 45 puntos y 10 de diferencia. Claro, las dos alternativas son Sí. o que uno de los candidatos supere los 45 puntos, Ah, bien. o que entre el primero y el segundo existan 10 puntos de diferencia. Está bien, es O, yo pensaba que era I. Ahí está bien explicado. No, es O. O. Hoy no está pasando ninguna de las dos cosas. Claro, no hay Hoy, 10 puntos de ventaja. Hoy, según las encuestas, Sí. hoy Massa está a 4 puntos y medio de Milei, y Milei está en los 36, 37 puntos, todavía bastante lejos de los 45 para la primera vuelta. Perfecto. Bueno, y cierro con esto, no me quiero abusar, pero me gustaría que me cuentes tu visión y que me hagas un pantallazo provincial en tu amplia experiencia, ¿no? Lo que fue primero la caída del gobierno provincial o del gobierno de Alberto Rodríguez A, y ahora lo que significa la llegada del gobierno de Poggi, ¿no? Ya no como un gobierno aliado a lo que era los Rodríguez A, sino como una fuerza independiente, como una fuerza, de hecho, opositora, ¿no? Bueno, en la provincia, digamos que el panorama, primero te tengo que decir que esto que estábamos planteando de que no es el mismo voto, el voto nacional que el voto local, se vio absolutamente reflejado en San Luis. No pudo Claudio Poggi trasladar sus votos al voto de Rodríguez Larreta, y en el orden del peronismo tampoco pudo haber un arrastre de votos a los candidatos legislativos nacionales desde el peronismo. Con la visión de futuro del próximo gobierno que tiene que asumir dentro de 80 días, te diría que mucho va a tener que ver con lo que Poggi encuentre a la hora de sentarse en el sillón de gobernador. Claro. Esto va a tener mucho que ver porque, bueno, la economía del país no es la misma, y me parece que la economía de San Luis tampoco es la que los puntanos estábamos acostumbrados, de tener un fondo anticrisis y de pasar con ese fondo anticrisis por encima de todas las crisis. Así que me parece que va a tener mucho que ver con eso. Poggi va a necesitar de un gobierno de acuerdo, de un gobierno de diálogo, porque tampoco va a tener mayorías en las cámaras, y va a tener que acordar primero con quienes formaron parte del frente electoral, y después con todos los sectores, incluido con el peronismo. El peronismo está ante una disyuntiva, ¿no? Que es una disyuntiva de liderazgo. Va a influir también en esto muchísimo el resultado electoral de octubre. Por eso te digo que hoy todos los análisis son muy cortitos. Total. Porque... Total. Entiendo que es así. Es muy cortito porque a partir de octubre se plantea un escenario absoluta y totalmente distinto. ¿Qué pasó, chicos? ¿Lo perdimos? ¿Se nos cortó? Bueno, bárbaro. Le agradezco entonces a Andrés la charla.